Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada de SOMAS en sus 15 años. Mi nombre es Marco Salazar, soy profesor de sonido de la Escuela de Comunicación en la sede de San Carlos de Apoquindo para las carreras de Ingeniería y Tecnología en Sonido. Y estoy aquí en representación de nuestro director de carrera de la sede, Fabricio Castiglioni, quien se encuentra con licencia, al que le deseamos una pronta recuperación y que lo tengamos luego junto a nosotros recuperado de sus temas médicos. Ayer comenzamos esta SOMAS versión 15 con una gran jornada junto a Josué Catalán, que nos habló de Dolby Atmos, y a Andrés Minoletti, quien habló de la evolución del sonido en vivo hacia el streaming, con una gran participación de público, la que esperamos se repita hoy día, mañana y pasado durante todo este evento. Les voy a explicar un poco la forma en que se da este encuentro virtual nuevamente, producto de la pandemia. Esperamos el próximo año ya estar presencial como ha sido siempre la costumbre. Van a haber 3 presentaciones hoy día. Primero vamos a tener a Ricardo Enríquez de Croma, hablando del salto de la pandemia desde el Home Studio al Studio Pro. Luego vamos a tener a Cristian Cárdenas y Alberto Martínez hablando de proyecto de investigación aplicada, de un proyecto de musicoterapia muy interesante. Y luego a nuestra primera mujer participante, artista integral, Denise Lira Ratinov, que va a hablar de su proyecto ADAL, Paisaje Sonoro Submarino. Eso es lo que nos depara la jornada de hoy. La modalidad es, luego de una presentación de unos 30 a 40 minutos, de parte de los oradores, digamos, va a estar habilitado durante toda la presentación el chat para hacer preguntas o comentarios, los cuales yo voy a ir recopilando. Y se transmitirán en la última parte de la conferencia para interactuar junto con el público y la persona que está haciendo la ponencia. Y al final se les solicita amablemente que respondan una encuesta, ¿ya? Para nosotros es útil para todo tipo de mejoras que tengan que ver con este evento. Nuestra primera ponencia de hoy, como les había anticipado, está a cargo de Ricardo Enríquez, quien es el fundador de Croma Limitada. Posee una alta experiencia de más de 30 años trabajando dentro de la industria musical chilena. Es un gran apoyo hacia todos los profesionales que trabajamos en este medio. Representa a marcas como Apogee, Adam Audio, Access, CTM, Direct Sound, Empirical Labs, Eventide, FTV, Rode, Radial, Rupert Nibs, Solid State Logic, Tascam, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran gama de marcas, de micrófonos, consolas, etcétera. Y nos va a hablar de todo lo que ha sucedido un poco en estos nuevos tiempos, luego que nos llegó la pandemia. ¿Ya? Un día aparece la pandemia y hubo que hacer toda una reformulación y hay un salto de lo que es un Home Studio a un Home Studio Pro. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a don Ricardo Enríquez, a quien le doy la bienvenida. Hola Ricardo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos Bien, veíamos. harto tiempo no nos vemos, pero ya nos veremos por ahí. Pero te vi en Bien, pandemia, que en esa salida furtiva
que teníamos que inventar de repente, te vi, fuiste a Croma y fuiste así como bien arropado y no te reconocí. De hecho, tú me hablaste y me dijiste, no me reconocí porque con máscara y un montón de cosas. Pero fue entretenido. Máscara, casco, traje, antibacteria, de todo. De todo. Bien, Ricardo, te dejo con la audiencia y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Somas, a Duoc, obviamente por la invitación a participar, a Clara Silva, que siempre estamos en contacto para poder desarrollar proyectos, avanzar en lo que podemos hacer y ver lo que necesita un poco el mercado. Bueno, el tema que les voy a comenzar a exponer es un tema que hizo un poco un movimiento importante en lo que se refiere a los cambios que se sucedieron con la llegada de la pandemia. El hecho de habernos encerrado significó que muchos de los productores, sonistas, músicos no podían terminar sus trabajos porque regularmente lo que uno hace es grabar en su casa y después se va a un estudio a hacer las finalizaciones de sus temas o sus mezclas, en fin, tratamos de abaratar los costos necesariamente, obviamente, para dejar al final el tema del estudio de grabación. Como no se podía ir al estudio de grabación, entonces había que empezar a producir los temas finales en las propias casas, tratar de ver cómo se arreglaba el tema acústico, cómo se hacía con el tema de los dispositivos, si había que comprar preamplificadores, si no había que comprar, que ecualizador, en fin, todo lo que es procesos dinámicos que había que utilizar, series 500, interfaces, buenos conversores en algo digital para poder seguir trabajando. Fue realmente un desafío sumamente importante porque nosotros también además como empresa y como servidor de lo que es la producción musical de Chile, nos vimos, ¿cómo se llama?, con un stock reducido, tratando de conseguir las cosas en la mejor medida que pudiéramos, los fletes disparados, el tipo de cambio disparado, inventando salidas que íbamos a ir al médico, cosas de ese tipo, como para ir a entregar productos, que también además en estos tiempos de pandemia hicimos una ayuda social, lo cual significó prestar equipos, básicamente, como interfaces, como micrófono, audífono, monitor, en fin, a productores y músicos que en ese minuto no tenían ni uno para poder seguir adelante, con el compromiso que cuidar las cosas y las entregaran de la misma manera que se la habían llevado, pero también además con a lo mejor el compromiso de que después de pasar un tiempo lo pudieran adquirir con las facilidades que correspondían. Dicho eso, además, el tema del 2020, que era un tema como emblemático para el tema de las empresas, requirió de que ellos así como que se estaban preparando. De hecho, habían 5 empresas, de las cuales estaba SSL, Motu, Focusrite, Apogee, iban a hacer el lanzamiento el 2020 de sus nuevas interfaces, que eran las que todas venían con tecnología Sabre, para poder tener una resolución en 32 bits, lo que significaba que ya se está acercando. Ricardo, disculpa interrumpirte. Estamos viendo tu pantalla, Sí. pero no la vemos en modo presentación. Estamos viendo No, ya. La presentación. Es que no la voy a echar a correr todavía. Ok. La puse como inicial, así que la voy a echar una vez que termine este largo preámbulo. Perfecto. Ya, sin ser más latero, y gracias por el aviso, voy a pasar a contarles un poco lo que significó estos cambios que se vinieron, como en especial me voy a ir refiriendo a Solid State Logic, que fueron los que realmente la rompieron en términos de elementos, herramientas para poder hacer finalizaciones de trabajos y trabajos en casa a precios abordables y además con una excelencia de calidad de producto que no tiene cuestionamiento alguno. Entonces, bueno, dicho eso, voy a partir con la presentación. Vamos a hablar inicialmente sobre ahí está modo presentación, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ahí está el mono que me hizo la Clarita Silva. me pegó una buena photoshopeada. Entonces,
bueno, lo primero que se acercó a nosotros fue la primera interfaz SSL, o sea, la primera interfaz abordable, porque antiguamente tenía unas interfaces que valían, no sé, 3 millones, 4 millones de pesos, una cuestión incomparable, pero ellos ya venían ya anunciando, de hecho tuve la suerte de estar en el NAM 2020, como todos los años, y ya ese año ya la estaban anunciando. Entonces fue súper bueno porque además nos permitió también asegurar un poco de stock. Y era una interfase que venía con primero la marca, todo el mundo conoce, o sea, todo el mundo profesional conoce la marca Solid State Logic. Ya solamente por ese hecho ya se sabía que si Solid State Logic iba a sacar una interfaz, iba a ser una interfaz de alta gama. No iban a sacar una interfaz económica con malos resultados. O sea, de hecho, de las, no sé, 800 interfaces que nosotros hemos traído, creo que se han cambiado 2 o 3 por razones de que tuvieron algún tipo de falla. Nivel de falla muy bajo. Y obviamente que, claro, esa interfaz venía además con lo que se define como el 4K, que no es del 4K de los videos, sino que en la remembranza, ¿cierto?, de las consolas 4000 de la serie K, venía con un botoncito ahí en el adelante del control de trim, y que eso le da un color, obviamente como es digital, le da un color, no es que haya sido el circuito, obviamente, pero le da un color muy, muy especial a ese tipo de cosas. Y esa interfaz ya venía a 32 bits, viene ya a 32 bits, viene con conector USB-C, y lo que ha permitido de que muchos músicos pudieran mejorar bastante su calidad en los equipos. Esa es la parte trasera de la interfaz, y de esta interfaz hay 2 versiones. Hay una versión que viene con 2 entradas y 2 salidas, que es esta la que estoy mostrando, y está la otra versión que es la de 2 entradas, 4 salidas, y que además es MIDI. Y con ese tremendo control que ustedes pueden ver de monitor. Motu, también dentro de las empresas que también tenían anunciado su entrada con la M2 y M4, nosotros, bueno, trabajamos con Motu hace 25 años, por lo menos. Fuimos, creo que, una de las primeras empresas en traer interfaces de audio, y que fue con ellos. Me recuerdo Andrés Sillero, lamentablemente falleció hace unos años atrás, junto con Gabriel Vidiglensoni, estaban ahí a la espera de sus primeras interfaces de audio que esta gran marca hizo. Bueno, Motu también desarrolló con tecnología Sabre 32 el Ultra DAC, que es una interfase de audio que cuesta, bueno, en ese tipo de tecnología la interfase vale mucho dinero. Entonces, ellos lograron, ¿cómo se llama?, bajar los precios a poder tener una interfaz como esta, que era una interfaz muy abordable, pero que con el tema de la pandemia también fue muy difícil conseguirla. Nosotros realmente fue una espera. Si no hubiera sido por la relación que tenemos con Motu de tantos años, hubiera sido prácticamente imposible haber podido conseguir este tipo de interfaz. Otra empresa que también, que ya venía anunciando también una interfaz con la tecnología 32 bits, Apogee, obviamente, no se puede quedar atrás, la gran marca americana, que ellos obviamente no escatiman en gastos, y obviamente que es una interfaz cara de lo que es el medio. Si quieren conocer una relación de precio, una SSL2 que cuesta 220.000 pesos, 230.000 pesos, dependiendo cómo esté el valor del dólar. Esta interfaz cuesta 1.200.000 pesos, así de simple. Y ellos con pantalla touch y todo lo demás, además tiene una entrada óptica para ponerle un preamplificador con 8 canales. Y obviamente que trae DSP, en fin, o sea, es un maquinón, como llamamos nosotros en la jerga del audio profesional. Bueno, los Series 500 obviamente entraron como avión, porque era sumamente importante mejorar la calidad de lo que se estaba haciendo. Por lo tanto, bueno, me tocó en esta experiencia trabajar con bateristas, que algunos de ellos hacen sus grabaciones para venderlas a diferentes tipos de artistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces los artistas internacionales ya empezaron a pedir, obviamente, mejor calidad, y para eso obviamente había que armar rack de Series 500, y eso también además son costos demasiado altos, pero con la suerte de que se podía contar al menos con la conversión análogo a digital
pagable, por decirlo de una forma. Bueno, y los Rack Serie 500 es obviamente lo que está como muy en boga, y que nosotros cuando lo empezamos a traer hace más de 10 años, obviamente nadie conocía mucho de ellos, excepto algunos ingenieros que ya habían trabajado afuera y que podían ver ¿cómo se llama? Este tipo de productos que podían incorporar dentro de su línea de herramientas de producción musical. Entonces, y bueno, y en esta línea de Series 500 existen un montón de marcas que están dedicadas a la fabricación, no solamente las que traemos nosotros. Yo creo que nosotros traemos la más importante, es muy simple. Los costos son también muy elevados, pero Solid State Logic también ha trabajado en tener un Serie 500 que sea abordable en términos de precio. Para que ustedes tengan un estimativo, los Series 500 más o menos, estamos hablando desde 350.000 pesos para arriba, hasta 1 millón de pesos cuestan algunos y más. Pero la idea es poder tener 2 canales, por ejemplo, un precompresor ecualizador, y eso irá a una interfaz como una SSL, como una Apple y como una moto, y después al computador, que ahí vamos a echar una miradita cómo viene la cadena. La cadena más o menos se conforma en el Home Studio Pro de esta manera: desde un micrófono, tener un micrófono que sea relativamente bueno, y obviamente el cable, que también es sumamente importante, y bueno, tener los preamplificadores, que es como lo esencial en este tipo de cosas. Posteriormente, tener el conversor análogo digital, que viene siendo prácticamente el corazón del estudio de grabación. Y obviamente tener ¿cómo se llama? Un digital workstation que pueda ser instalado en su computador. Y finalmente, parte de la finalización de la cadena, obviamente son los monitores, pero también, además, si a esto le ponemos un zooming, un zoomador externo, podemos volver a recuperar transientes, recuperar se llama, que se pierden en la grabación digital. Entonces, lo que se hace aquí obviamente es mezclar o pasar por una máquina, en este caso la que está puesta ahí es una XDES de SSL, y volver al computador haciendo rec para 2 canales, y con eso se mejora ostensiblemente la grabación final. Entonces, si se fijan en la presentación, la cantidad de equipos involucrados no es tanta. Obviamente que sé que los costos de este tipo de cosas son bastante más altos, pero obviamente que con eso ya tenemos calidad de estudio de grabación, definitivamente. Ahora vamos a hablar la pequeña gran maravilla, como le llamamos nosotros, que es una consola también de Solid State Logic. Armar precompresor igualizador en esa marca, ya estamos hablando de 3 millones de pesos. Entonces, tener 2 canales, estamos hablando de 6 millones de pesos más o menos, y más encima tener 2 pre de línea estéreo, eso suma bastante más. Entonces, esta máquina vino a revolucionar tanto también el mercado. No lo digo en que se hayan vendido muchas, pero sí, obviamente, se acercó a la primera solución analógica, porque hay que entender que este tipo de máquinas, estamos hablando, son máquinas analógicas que no tienen conversor análogo digital interno, son solamente análogas, pero permite todo el paso que requiere hacer el paso necesario para poder tener una muy buena calidad. En el caso de esta máquina, la SIX es una máquina fabricada por Solid State Logic, mandada a hacer a China, obviamente, porque de lo contrario no se podría pagar lo que vale esta máquina, que constituye con 2 preamplificadores, 2 pre-micrófonos que vienen con pre-compresor ecualizador, más 2 dos entradas de línea estéreo, y también además dispone de talkback, que también además se puede transformar en un micrófono adicional en el caso que quiera grabar un bombo, por ejemplo, y 2 hover para hacer una batería o algo por el estilo. Y tiene 2 entradas externas estéreo, y además tiene un stereo bus compresor adicionalmente al máster. Entonces es una mesa extremadamente completa, y
les voy a mostrar algunas configuraciones que tiene, que son unas configuraciones bastante entretenidas del tipo de conectividad que tienen, como por ejemplo esa, en el cual yo puedo, por ejemplo, conectar teclados, en fin, mi guitarra, hacer todo un proceso de producción musical directamente dentro de la consola. ¿Se fijan? Ahí tenemos la entrada al Digital Audio Workstation, ¿no? La entrada de guitarra externa, tenemos entradas de teclado, en fin, salidas, tiene 2 salidas de monitores, conmutables obviamente, y puede hacer un insert a la mezcla también, en ese tipo de configuraciones. Aquí hay otro tipo de configuración que también se puede trabajar con la SIX, que es como se llama conectar micrófonos, salidas de cámara, para el tema del streaming, que obviamente que era como sumamente necesario, se podía hacer directamente con una consola como esta, obviamente conectada al sistema de transmisión, que eso es un sistema aparte, que digamos, no lo voy a hablar porque no es parte de la charla. Y aquí tenemos otro tipo de configuración que también ofrece la SIX y es bastante más eficiente en términos de producción, este tipo de conectividad como para en vivo. Ese es el objetivo también, además de que en tiempos de pandemia obviamente no hay ninguna posibilidad, excepto que uno realizar ese tipo de actividad en su casa con su familia. Aquí les voy a mostrar ¿cómo se llama? Una grabación que hicimos. Vamos a ver si... Hice un tema con Cristóbal Orozco y con Emilio García, y todo fue producido, o sea, fue mezclado, mejor dicho. Los teclados y los bajos fueron grabados a través de la SIX y con una interfase SSL de 2 canales. Bueno, Cristóbal tiene también un setup de serie 500 y eso permitió también, además, que la batería también quedara con la calidad que voy a adelantarlo un poquito para que... El bajo fue grabado directamente, pasado por la SIX a la interfaz. Los sintes también. Y los sintes fueron grabados mono. Solamente se produjo a través del procesamiento del Digital Performer los abrí de canales, pero lo grabamos mono, así, muy sencillo. Emilio García grabó desde su casa, también con una interfaz SSL, y me mandó las pistas y con eso logramos hacer ese trabajo. Que pareciera ser, bueno, a mi gusto personal, como una grabación profesional. Pero además tuvimos la suerte de... espérame, que se me... Vamos a hacer lo siguiente. Listo, ya. Perdonen. Tuvimos la suerte de hacer esa grabación y obviamente mezclado por el gran Joaquín, o sea, masterizado por el gran Joaquín García. Pero eso nos demostró un poco que la producción casera, por decirlo de una forma, con esa pequeña consola, más la interfaz de 2 canales, logramos hacer un tema que estaba ya en condiciones de ser un tema profesional. Otro producto que se fue acercando muy fuertemente también, además, dentro de las necesidades que tenían, obviamente, los sonidistas, los productores, era cómo terminar esto, cómo hacer una finalización de una producción musical sin invertir tampoco demasiado dinero, porque los equipos de mastering son absolutamente caros. Yo creo que uno tiene que vender un riñón, un par de retinas, no sé, vamos a comprar porque son demasiado caros. Y de eso estoy hablando de equipos como Marley, como, no sé, TUCTEC, SPL, son marcas que tienen productos para ese trabajo, pero son extremadamente caras. Y en ese sentido, SSL desarrolló un proyecto súper bueno que fue el Fusion. El Fusion es un procesador externo que tiene la gran gracia que es full analógico y fue creado para justamente trabajar en lo que se puede conocer como el estudio híbrido entre analógico y digital. Es una combinación perfecta de carácter tonal y peso agregados a ¿cómo se llaman? Los circuitos que tiene este tipo de producto.
porque este cuenta, bueno, tiene un tiempo de entrada, tiene compresión, tiene un ecualizador violeta, obviamente, tiene también además el stereo field para poder arreglar todo ese proceso del estéreo, que es como bien, bien necesario, y Fusion realmente llega como a trabajar un poquito más sobre ese tipo de cosas. Creo que tengo aquí también además una pequeña demo del Fusion, a ver si podemos echarla. Ahí va. Hope you know you ain't no friend of mine. You can't pretend that we'll be friends at the end. I'm gone, I'll brush it off. I've learned a lot in love and loss. Move on. Had fun, but now we're done and I'm doing fine. Never looking back. Miss me now that I'm free and you're left behind. Getting back on track. I'd be the same if I realized I'd be the same as you. I guess that you were the one who got there first this time. I've gotta call it a day because you ain't no friend of mine. No, no, no. Said I'll leave this place, you have your space and time. Oh, better off anyway, yeah, yeah. But I should have seen the signs. Hope you know you ain't no friend. I hope you know you ain't no friend of mine. I should have known I'd be alone, I suppose. Wait, now we're apart. Don't need a heart, a fresh start today. I'll be the same if I realize I'll be the same as you. I guess that you were the one who got there first this time. I gotta call it a day because you ain't no friend of mine. No, no, no. Said I'll leave this place, you have your space and time. Oh, better off anyway, yeah, yeah. I should have seen the sign. Hope you know you ain't no friend. I hope you know you ain't no friend of mine. I'm gonna do what I wanna. I'm gonna do it the way I want. Bueno, esa fue la presentación del Fusion, que no sé si lograron escuchar alguna diferencia. Bueno, yo la escucho porque tengo aquí mi fonito CTM. Cuida tu mundo. Cuida tu mundo, tus fonos CTM. Son realmente muy buenos. Entonces, no sé si notaron algunas diferencias. Obviamente, si están escuchando con buenos fonos, podrían comenzar a escuchar Bueno, estas presentaciones están en YouTube, así que las pueden revisar en el momento que ustedes estimen conveniente. Bueno, otro producto que también se acercó a hacer un trabajo realmente necesario en estos tiempos de pandemia fue de cómo automatizar la mezcla, que en el fondo mezclar con el mouse es un tema bastante difícil, y para los que no tienen sumador, que obviamente en el sumador se puede mezclar físicamente, analógicamente sí, obviamente no tiene la precisión que tiene un controlador de fader. De SSL desarrolló el UF8. SSL tiene mucha experiencia en términos de lo que significa el control de superficie. Ellos vienen desarrollando este tema desde antes de los años 90. Bueno, de hecho las primeras fueron a mediados de los años 80, que fueron un fracaso porque valían una fortuna. Y después de eso la integraron a sus consolas de las series 9000. Como si alguno de ustedes conoce Estudios del Sur, ahí hay una 9000K, que es una de las consolas clásicas que tiene Alejandro Layo, y esa consola ya viene ya con
control de superficie o moving fader, como le llaman ¿cómo se llaman los peritos. Entonces, con esa experiencia, porque ellos ya habían desarrollado la AWS, la 24 y la 948, y obviamente las consolas más avanzadas, entonces tienen mucha experiencia en control de superficie. Después sacaron una que era como básica, por decir una forma, para lo que ellos, para el estándar que ellos tenían, y sacaron la Nucleus, que era un controlador de superficie absolutamente incomparable, porque también de 5 millones de pesos más o menos un controlador, con la gracia que venía con 2 preamplificadores de super análogos incorporados. Pero la UF8 también con toda la tecnología que tiene SSL, pero mandada a hacer a China. Esa era la característica que permitió de que ese producto fuera abordable también. Estamos hablando más o menos cerca del 1.100.000, 1.200.000 pesos, que es lo que cuesta ese controlador. Y el UF8, como dice ahí en la presentación, es un legado de 40 años de los dominios de los flujos de trabajo. La gracia que tiene el UF8, que también además se puede poner en paralelo, ¿cierto? O sea, perdón, se puede conectar en serie y puedes tener hasta 4 unidades ya directamente, pero con el tema de avance por página no se hace necesario, digamos, para un home studio, es suficiente como para poder trabajar. Vamos a ver una presentación de cómo funciona. Bueno, ahí tenemos la presentación de la UF8, que es una tremenda herramienta para poder seguir avanzando también en esta autoproducción musical que las personas pueden realizar en su casa, y obviamente que ya no va a depender del estudio de grabación, y seguir avanzando un poco en la autogestión, que es lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo en lo personal sigo atendiendo los estudios de grabación, y ojo que un home studio que se transforma en un home studio pro ya tiene los ribetes de hacer un estudio de grabación. Entonces, por lo tanto, también a los emprendedores que están estudiando sonido ahí, yo también fui un estudiante de sonido hace muchos años, pero obviamente que también soñé un poco con esto, con tener herramientas para hacer producción musical, y en esos tiempos les tengo que decir que era imposible. O sea, ni aunque tuvierais todo el dinero del mundo, o sea, si tenéis todo el dinero del mundo, claro, pero si erais un tipo normal viviendo en Chile, en época de dictadura, era muy difícil conseguir ese tipo de cosas. Otro producto que SSL desarrolló, que es un producto sumamente novedoso, es el US1 o el UC1, que es un controlador de plugins. Por el efecto de la pandemia y de los componentes, porque como ustedes sabrán, hubo una baja mucho en la fabricación de automóviles, de desarrollos tecnológicos, no se pudieron avanzar, y entre ellos obviamente le tocó a SSL, porque varios de los componentes con que fabrican el Stereo Bus Processor, o el Master Stereo Bus Processor, o el Stereo Bus Compressor, no estaban disponibles. Por lo tanto, hubo que empezar a pensar de qué forma ellos podían construir un controlador de sus plugins del Stereo Bus Compressor que pudiera hacer el mismo trabajo que hace el Stereo Bus Compressor. Bueno, muchos me dirán que los plugins no van a superar a los fierros, lo cual yo también considero lo mismo, pero si ese plugin lo fabricó la misma marca y el fierro lo hace la misma marca, o sea,
algo de ello tendrá, digamos, de funcionalidad. Y el US One, que es esta máquina que está acá, ese hermoso controlador, es un controlador también de ecualización y Stereo Bus Compressor, más un controlador de compresión. Son herramientas de producción que ha desarrollado SSL con diseños, con agrupaciones de colores. Entonces, en fin, tiene un montón de elementos que son como sumamente necesarios para una producción musical. Vamos a ver un poco de qué se trata en una demo que tengo aquí, que es el SSL Plugin Controller, para que lo vean cómo funciona. Ahí está el Stereo Bus Compressor. Bueno, cosa importante como que ustedes deben saber que obviamente que estos productos sí vienen con los plugins incorporados. No tienen que comprarlo aparte como hay algunas otras marcas que venden sus controladores, pero resulta que después viene la noticia que tenéis que comprar el plugin porque no viene incluido dentro. Estos sí vienen incluidos tanto como el UF8 como el US One, y obviamente la interfaz también viene con un popurrí, ¿cierto?, de plugins que son absolutamente necesarios para un muy buen desarrollo de la producción musical. Bueno, y para terminar, y obviamente por pro del tiempo, les voy a mostrar una pequeña foto de cómo debería quedar todo este... Ahí está, ¿cierto?, con dos controladores para tener 16 canales, más la US1, y obviamente si tenemos Series 500 y tenemos interfaz, y, en fin, tenemos lo necesario para poder producir, ya podemos hacer producciones de alta gama que el mercado también así lo requiere. Bueno, esa ha sido la presentación. Me pongo a disposición de ustedes para que me pregunten lo que pueda yo responder. Muchas gracias, Ricardo. A ver si me pueden habilitar mi cámara, que no me dice que no es posible iniciar el video. No sé lo que sucede. Ahora sí, inicio mi video. Okay. Esos cheques que están ahí son preguntas. Un chat. Estoy en pantalla. Sí, te veo perfectamente. Ok. Ya, es que sigue la presentación. Si puedes dejar de compartir la presentación. Ah, perdón. Bien. ¿Cómo lo sacó la presentación? Ah, aquí. Eso. Muchas gracias, Ricardo. No, por nada. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas de los auditores aquí. Los telemáticos conectados. Claro, los virtual telespectadores, no sé cómo se dirá. Mira, tengo una pregunta ahí que dice, a raíz de todo lo que has mostrado, si consideras que vale la pena invertir en equipos análogos en tiempos donde estos escasean y teniendo muchas mayores facilidades en formatos plugins y DSP. Si a estas alturas conviene hacer inversiones en máquinas análogas o ya no es tan necesario, digamos. Bueno, el análisis de compra o de adquisición pasa básicamente por una asesoría. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer.
dependiendo un poco cuál es el formato de estudio que quieres llegar, nosotros te recomendamos, ¿no? Siempre el plan es que te podamos dar una asesoría integral hacia dónde quieres apuntar. O sea, yo siempre les digo, oye, vayan a vernos, nosotros nos dedicamos a hacer esto. O sea, yo vengo armando estudios hace más de 30 años. Entonces, algo sé el tema, por lo tanto, bueno, llegan expertos de todo tipo a la tienda, obviamente, y yo les digo con mucho respeto que obviamente que la experiencia, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿cierto? Entonces ya en esa línea de explicar básicamente lo que se requiere es mucho más sensato decirte, mira, ¿sabes qué? Tu camino va por este lado. Porque obviamente por el lado analógico te vaya a gastar una fortuna, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si uno tiene la plata para hacerlo, hazlo análogo, porque obviamente con las máquinas análogas es donde se llega a la mejor calidad. Pero obviamente SSL, por ejemplo, creó este tipo de herramientas justamente para reducir tus costos y que tú puedas tener resultados similares a los que tienes con tecnología analógica. Pero todo pasa por una asesoría y hacia dónde tú quieres apuntar. Esa es la respuesta. Y en relación a eso mismo, hay otra pregunta ahí que dice, ustedes ahí, no sé, pues, dentro de la tienda, cómo reciben todas las, tienen la oportunidad de probar las máquinas, si han hecho algún tipo de prueba, por ejemplo, con el bus compresor, fierro, como le llamamos nosotros, y plugin, para notar si realmente existen diferencias importantes, como para justificar la inversión análoga que es más cara versus lo que es el plugin que es bastante más barato. Si han hecho esas pruebas y qué conclusiones han tenido si es que las han hecho. Mira, el tema del Stereo Bus Compressor, justamente lo que decía en la exposición, era que básicamente está backorder en los próximos 5 o 6 meses, justamente porque no tienen material para poder fabricarlo. Y por eso que también además desarrollan el US1 justamente para poder administrar el plugin. Ahora, con respecto a las pruebas siempre se hacen en términos de una mezcla. Entonces, porque nosotros podemos ponerle micrófono, podemos poner una guitarrita, estar moviendo los controladores y va a sonar bien, no vamos a encontrar diferencias. Las diferencias realmente se perciben cuando tú tienes un trabajo completo, terminado, y eso obviamente ahí se marca la diferencia. Es como un test de micrófonos se hacen en mezcla, no se hacen así, no, esto suena mejor, porque eso no pasa. O sea, tú como ingeniero, Marco, tú sabes que en el fondo es cuando grabar con un buen micrófono, cuando tú estás mezclando y levantáis el phase de la voz, ahí apareció todo. ¿Por qué? Porque el micrófono era el micrófono necesario para esa aplicación, tanto sea para película, para música, para lo que quiera. Es ahí donde realmente. Entonces, en general, nosotros, más que hacer la prueba del testeo, básicamente lo hacen los estudios o la hacen un poco nuestros clientes, en el sentido del US1, que lo tiene, por ejemplo, Jorge Aliaga, que no sé si lo ubican ustedes, pero es un gran productor de música para películas, y él me contaba que realmente era una máquina muy, muy similar a la máquina analógica. Entonces, quizás nos retroalimentamos un poco por esa experiencia, básicamente porque en Croma nosotros no tenemos un estudio de grabación, porque nosotros no somos competencia a ustedes. Esa es la idea. Nosotros somos proveedores de herramientas o somos proveedores de los juguetes necesarios para un buen desarrollo de producción musical, pero normalmente tenemos retroalimentación. Y en una de esas retroalimentaciones que tenemos, por ejemplo, en el caso del controlador de superficie, la tengo de C-Funk. C-Funk le pasamos uno para demo y se compró uno obviamente con precio artista, porque es un tremendo artista. Y tú también. Aquí hay una UF8, está fantástica, funciona. O sea, tú puedes hablar mejor de eso, porque nosotros nos retroalimentamos de la información que nos dan los usuarios. O sea, en ese sentido, tú puedes hablar mejor de ese tipo de producto. Y el US1 que tiene Jorge Aliaga también me decía que realmente es una máquina muy cercana al ¿cómo se llama? Al fierro. Sí, no, yo estoy súper contento porque hace rato buscaba una controladora para el estudio y la verdad que anda muy bien, es cómoda, es rápida, es amena, se conecta muy rápido. Yo quedé súper feliz.
Extraordinario, porque dejarte feliz a ti no es tarea fácil. No me hables así, por favor. No, es que Quedando- tienes un nivel de exigencia profesional y eso lo entiendo y lo aprecio. Sí, hay que, comprar algo hay que probarlo, elegirlo y ahí compramos. Oye, otra Exacto. pregunta aquí en relación al UC1, ya que estábamos hablando de él, preguntan si solamente controla plugins SSL o es capaz de controlar plugins de otra marca. No, solamente controla Solid State Logic. Claro, yo creo que la Así- idea del UC1 es como tener una consola a usanzas antiguas en el escritorio, digamos. O sea, Exactamente. mezclar Más con tu, una más, SSL. exacto, más tu F8, así la mezcla Claro, perfecta. claro. Ahí tienes el Claro, compendio perfecto. No, claro. o sea, en ese sentido ellos son súper cabrones, porque imagínate que tuvieran que controlar el Stereo Bus Compressor de Waves, que es una copia del SSL, no tiene ningún sentido. No, no. Otra pregunta. Dicen, ¿cuál ha sido el principal desafío de los artistas en estos 2 años de pandemia respecto a sus grabaciones? ¿Qué opinas tú un poco de eso? Bueno, es una pregunta difícil, o sea, es una respuesta compleja, porque hay algunos que le ha ido muy bien y hay otros que le ha ido realmente pésimo. Entonces, nosotros nos hemos enfrentado a dos ámbitos. El primer ámbito de los que le fue mal, porque no tenían trabajo, porque estaban acostumbrados a hacer mucho trabajo en vivo, se vieron afectados de que tenían que empezar a ver qué iban a hacer para poder encantarse o reencantar a su público, básicamente. Y entre eso, bueno, tuvimos que mezclar cosas y, por ejemplo, bueno, nombrar el caso de Janet Polvan, una tremenda músico, una mujer increíble, cantante, que claro que obviamente que hubo ¿cómo se llama?, que juntar el dinero necesario para que ella empezara a trabajar su streaming y hacer sus clases, en fin, entonces hubo que hacer un trabajo ahí con ella para poder avanzar en ese sentido. Y a los que les fue bien, obviamente que siempre estaban vendiendo sus mezclas y cosas, y gente que ya estaba preparada ya en sus casas, que solamente requirió comprar, no sé, una mejor conversión algo digital, un micrófono mejor, o unos fonos buenos, un par de monitores, no sé. Ellos ya estaban ya como preparados, entonces se fueron prealertando con esta situación que ya se venía a ver desde el estallido social, que ya la música en vivo se había caído estrepitosamente, ahora menos mal que está volviendo. De hecho, he ido a un par de shows y ha sido fantástico volver a ver música en vivo, pero hay que prepararse porque esta cosa va a seguir. O sea, tenemos pocas probabilidades. Bueno, yo no les voy a dar una charla ¿cómo se llama?, del Ministerio de Salud aquí, porque si estamos hablando de audio. Pero obviamente que hay que prepararse para poder avanzar y poder tener un sistema en el cual te permita grabar de mejor manera. Oye, y en relación a esto, una pregunta mía. Dale. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado el sonido de las producciones a raíz de que se está trabajando mucho en home studio y no en estudios grandes, producto de todas estas problemáticas y nuevos tiempos desde el estallido hasta ahora? Porque en 2 años se siguen haciendo discos y siguen apareciendo discos en el mercado, ¿no? Menos, pero hay. Si tú tienes alguna apreciación con respecto a el cambio, si hay algún cambio de sonoridad, ¿ya? O Sí. no. ¿Mm? No, o sea, se ha notado, digamos, bueno, en eso, justamente, volviendo también atrás, una de las preguntas, el tema de la asesoría es lo que ha servido. Yo, por ejemplo, trabajo muy cercanamente con Felipe Candi, que es un baterista muy bueno, que, bueno, además hemos hecho 3 producciones musicales entre los dos de muy buena gama. Obviamente que él me planteaba de cómo tener una grabación más profesional para poder venderla. Y obviamente yo le decía, tiene que pasar por un pre de 8 canales analógicos, una buena interfaz, un buen software, buenos micrófonos, que lo endosamos nosotros con Lewitt, los micrófonos, y obviamente que ahí se mejoró. Pero antes de eso, obviamente que claro que sus producciones sonaban como sonaban, digamos, o sea, con su interfaz SSL y para contar, porque si bien es cierto, la interfaz es parte importante de la cadena, pero el sonido que estaba sacando era un sonido básico, digamos, en términos de dinámica era
muy simple. Y muchas producciones que se hicieron, así que escuché yo en tiempos de pandemia, sonaban muy mal. Y ahora, en este último tiempo, han ido mejorando bastante bien, y a priori que los home studio, como yo decía, se han ido transformando en home studio Pro. Entonces estoy escuchando en este momento, porque escucho mucha música, mucha producción musical de gente que me manda cosas, y obviamente que han ido mejorando ostensiblemente. Obviamente que todavía falta, yo creo que el reemplazo del estudio de grabación todavía falta, porque el estudio de grabación tiene las condiciones acústicas, que en la casa nosotros no las tenemos, porque, por ejemplo, yo quiero grabar aquí, tengo ladrillito por acá, tengo ladrillo en el piso, tengo cielo, paralelismo por todos lados, rebotes, habido y por haber. Entonces, esas condiciones obviamente que hay que mejorarlas para que sea reemplazado. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí, sí. Joaquín Peralta agradece la presentación y los 30 años de experiencia, dice que se nota. ¿Ya? Claro. En las caras. En las caras. Los paregallos. No. Oye, dice que siempre se genera un debate con respecto a qué comprar primero para un home studio. Y dice, ¿cuál sería un buen puntapié inicial para armar un home studio? Como que tú te casaras con algo. Bueno, lo más importante es la interfaz, o sea, es cómo yo me voy a meter al computador. Eso es lo más importante. ¿Cuál va a ser mi decisión para yo quiero partir un home studio? ¿Qué es lo que tengo? Primero que nada tengo que tener computador. Aquí viene la pelea, si es Mac o PC, en fin. O sea, primero que nada hay que comprar una interfaz que sea compatible con ambos sistemas. Eso es lo esencial. Ahí justo, ya que tocaste ese tema, como para la pregunta que hizo Eventos Marsella. Si tienes algún tipo de experiencia en probar como notebooks para gamers versus los nuevos Mac Pro a nivel de rendimiento, como para introducir esa pregunta, no sé si tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero lo voy a responder. El tema de los MacBook Pro, o sea, vienen absolutamente potenciados, o sea, con el chip M1, o sea, es que eso es para el que quiere hacer, no sé, 120 canales y todo ahí corriendo, nada, el random ahí, pero ya exigido al máximo. Obviamente que esos computadores están preparados. Ahora los computadores para los gamers son para los gamers, que trabajan más en resolución audiovisual, en términos generales. Entonces, bueno, de hecho las empresas de audio están sacando productos para gamer, ¿eh? Eso se viene. Ya Rode ya lanzó, Tascam también, están en la pelea ahí, ¿cachai? Porque el podcast gamer son ¿cómo se llama? Las tribunas que en este minuto están así como a la espera de los productos que se vienen para los fanáticos del juego. Matías Latrach agradece la instancia. Si tuvieras que elegir algún fierro para el estudio con una interfaz digital y un buen micrófono condensador, ¿qué máquina análoga usarías? No, la verdad que no entiendo bien la pregunta. Yo tampoco. Pero no importa. Es que él tiene un estudio con interfaz digital y un buen micrófono de condensador. ¿Qué máquina análoga le agregarías a eso? Un pre. ¿Cuál? Un pre, puede ser un SSL, un Rupert Neve, un Grace Design. Rupert Neve tiene unos pre realmente fantásticos. O sea, depende también además qué es lo que le interesa hacer al usuario final. Por eso yo les digo, antes de comprar, pregunten. Si quieren un pre que sea translúcido, limpio, ¿por qué? Porque me interesa grabar violines, me interesa grabar guitarra acústica. Entonces, lo ideal es tener un pre que también además tenga una caja directa. O sea, vale decir que yo pueda poner un instrumento en la parte frontal. Eso es como esencial. Y obviamente, si yo lo quiero prístino, me voy por un SSL, me voy por un Grace Design. ¿Por qué? Porque en el caso de los SSL le sacaron los condensadores, le sacaron los transformadores, a la cuestión es súper prístina. Solamente en el caso del VHD tiene un control de distorsión armónica para poder generar una saturación que normalmente siempre tienen las consolas analógicas. En el caso que yo quiera grabar
rock, que quiera grabar algo progresivo, algo un poquito más rudo, recomendable siempre Rupert Neve, porque Rupert Neve viene con los transformadores, ¿cierto? Entonces, el transformador que viene Rupert Neve, estoy hablando del 511 o 517, ya viene ya con un color que muchos músicos buscan. Entonces, hay gente que es más proclive para ese tipo de cosas. En el caso del SSL es más prístino, transparente, que para lo que tú quieras. La otra serie, que es la serie 6, es una serie que ya viene un poquito coloreada, cargada un poquito a la música urbana, pero viene con ecualizador y compresor en el mismo serie 500. Y por la módica suma como de 350 lucas, que es lo que da el SP. Bien. Quedan unos minutillos, sí, un par de minutitos para las últimas dos preguntas. Aquí hay una que dice, tú que mencionaste que ibas a la NAM y estás como con conexión con el mercado extranjero, si lo que sucede acá en Chile también sucede afuera, también hay una evolución a trabajo en home studio, o siguen trabajando de una manera muy distinta a nosotros, o qué tanta brecha tenemos todavía con lo que sucede en el extranjero. Bueno, eso también es una respuesta difícil digamos, de entregar, pero me voy a tañir a los hechos, tan simple como eso. Si nosotros miramos nosotros seguimos siendo el país que somos. O sea, yo les digo, ustedes salen de Santiago y los estudios de grabación que se van a encontrar afuera son estudios bastante modestos. Son estudios que, por ejemplo, yo he trabajado mucho con la gente de Concepción. ¿Por qué? Porque le tengo cariño a esa zona y invertí tiempo, ganas, dinero, que ha sido en tratar de mejorar un poco el mercado. Ahora, si nosotros hacemos una comparativa entre el primer mundo, porque eso sigue existiendo, o sea, que me digan que no, que todos somos iguales, que somos de la ODEC y todo, eso es pamplina, no sirve para nada eso. Entonces, en el fondo, pero desorbitante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? La respuesta es fácil en ese sentido, porque ustedes ven que los fabricantes de las grandes marcas están bajando sus costos y entregando productos de alta gama, y eso quiere decir que obviamente que el negocio de los estudios de grabación, porque ellos ya no están contentos con vender una consola de $300.000, quieren vender interfaces, millones de dólares en interfaces. Entonces, obviamente que por eso que están apuntando los dardos al home studio. Ese marcas como Rupert Neve, como, no sé, como decía, hay algunas marcas que todavía siguen así como pensando que esta cuestión va a seguir así, como, no sé, que siguen fabricando productos de 3, de 4 millones de pesos, un puro canal. Entonces, no se han adaptado, como se ha adaptado Solid State Logic, como, no sé, como se ha adaptado Rupert Neve, Motu, en ir, como se llama, poniendo productos que sean para el home studio. Y en ese sentido creo que Solid State Logic la lleva. Y ojo, que se viene un productazo ahora también de ellos, que estoy con la amenaza de embargo, no puedo hablar de él hasta cuando esté disponible, si no entonces, pero se viene un producto que va a dar mucho que hablar, tanto como fierro y como conversión análoga digital. Entonces, si están esas marcas apuntando a ese mercado, es porque la respuesta es que están apuntando a que los home studios se transformen en home studio pro. Esa es la respuesta. Pero obviamente que en términos de lo que es el primer mundo, claro, el artista, no sé, los Foo Fighters no van a hacer una producción home studio, si para eso los jóvenes tienen ahí lucas como para meterse al estudio más caro del mundo, o qué sé yo, no sé, o Depeche Mode se va a grabar al Real World con el Peter Gabriel, se toma una botella de champán y lo pasan a la raja, pero el resto de los mortales, porque hay un antecedente sumamente importante. El año 1990 al 93 existíamos 10.000 músicos en Chile. El 2020 hay casi 2 millones de músicos en Chile. Sí. Chile es un país de muchos músicos. Entonces es exponencial el crecimiento, por lo tanto las marcas, esto que pasa en Chile pasa en muchos países del mundo, por lo tanto, ¿por qué? Porque las necesidades son cada vez mayores, tenemos youtubers, tenemos gente que hace música urbana, porque ahora ya la tendencia no es hacer un disco, la tendencia es hacer
un tema. Y para ese tema tenéis Sí. que tener buen micrófono, buenos pre, tener una buena cámara, hacer un buen sistema de streaming, ¿cachai? Para poder tú subirlo o para poder hacer presentaciones, en fin. El mercado ha variado mucho, por lo tanto la apuesta de las compañías son para ese lado. Estamos en la época de la democratización. Exactamente. Si y tienes las plata, libertades. puedes ir a un lugar grande. Si no, puedes hacerlo en un lugar más pequeño y los resultados son bastante buenos. Son buenos, Puede, claro. puede competir. Puedes ir a hablar Oye, con Don Caco Lion y te vaya a grabar Estudios del Sur, exacto. que tenía ahí un universo, ahí tenía un universo, totalmente. Y Ricardo, la última pregunta, porque tenemos Dale. que pasar a nuestra segunda charla del día. ¿Dónde queda la tienda? Y si tienen como oportunidad de probar las máquinas antes de comprarlas. Sí, claro, o sea, hay cosas que no están así como todo disponible, porque igual tenemos un nivel de movimiento bastante importante, pero si quieren probar, por supuesto que sí. La tienda está en Campo Deporte 393, y primero pueden acceder a través del sitio cromaonline.cl, es bien sencillo, y obviamente lo más importante es que agenden su visita. Si quieren probar algo, agenden su visita. O sea, eso yo les doy como tips. ¿Por qué? Porque si llegáis y de repente, como no somos muchos tampoco, todos estamos descargando el camión, o ¿cachai? Preocupado. Porque la pega, o sea, nosotros hacemos de todo en la oficina, no es que el gerente general esté sentado detrás de un escritorio todo el santo día, bueno, no, andamos corriendo, visitando clientes, contestando cosas, esa es nuestra pega, por eso que a mí el tema de los cargos como que en realidad yo no me identifico mucho con la estructura, gerencia general, gerencia comercial, o sea, todos hacemos de todo, todos estamos arriba del camión, compadre, con los guantes descargando mercadería. Y lo otro es que nosotros no somos movedores de caja, llega un producto nuevo, lo abrimos, lo olfateamos, lo conectamos, como lo que pasó con Kemper. Oye, llegaron actividades Kemper maravillosas, con pedalera y conectamos guitarra, nos pusimos a tocar así desaforados, así vueltos locos, estábamos como cabros chicos, porque nosotros también somos músicos, también somos sonidistas, entonces es un negocio que está administrado y, ¿cómo se llama?, y atendido por sonidistas y músicos, y esa es la diferencia que tenemos con el resto. Bien. Ricardo. Oye, yo feliz de haber ¿cómo se llama?, participado. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, don Ricardo, siempre apoyando nuestro evento SOMAS. Un gusto Siempre. haber venido aquí, un gusto Muchas gracias. haber compartido este pedazo de mañana contigo, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Oye, Marco, y para terminar, si requieren algún equipo para hacer demo allá para los estudiantes, o sea, es cosa que digan, lo quiero y nosotros se los vamos a dejar. Yo en ese sentido no tengan toda la confianza de ¿cómo se llama?, para el Duoc, que también se ha portado súper bien con nosotros. No tengo nada que decir desde que está Luchito Cabané, qué sé yo, bueno, la Clarita, que somos cercanos hace muchos años, contigo también, que nos conocemos hace hartos años. Entonces, obviamente, si requieren algo para hacer demo y todo eso, por favor, pídanlo nomás y pueden ahí que los estudiantes puedan acceder a mover perilla, o les podemos mandar un rack de serie 500 para que ahí le metan dedos, que eso es lo más entretenido. Perfecto. Ricardo, muy agradecido y Gracias a ustedes. suerte en todo. Bien. Auf Wiedersehen.